Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que estamos desarrollando con ocasión de haberse cumplido los 50 años del Novus Ordo Missae, la misa montiniana, la misa bastarda. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante, con la cual comenzó la operación de supresión del santo sacrificio de la misa. Los que nos han seguido hasta aquí saben que hemos estudiado, hemos desarrollado en diferentes especiales la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V, que hemos analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano con sus correspondientes oraciones, y también hemos estudiado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. A continuación, hemos emprendido el estudio general y particular de esa reforma, y de ese modo consideramos los autores y los fines de la nueva misa, examinamos la explicación dada por los innovadores, especialmente hemos estudiado el documento Institutio Generalis, y una vez acabado ese análisis, comenzamos el estudio de los cambios producidos en el mismo Ordo Missae, en el ordinario de la misa. Porque los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y entrando en los detalles, hemos descubierto tres características principales en esa reforma: un relajamiento general de toda la liturgia, la desnaturalización del ofertorio y los ataques contra el canon romano. Y hemos considerado esas tres características. Últimamente comenzamos a estudiar algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico, y luego lo haremos desde el punto de vista teológico. En el último especial nos detuvimos en lo que llamamos una legislación revolucionaria. Y hoy, continuando con este tema del estudio del Novus Ordo Missae desde el punto de vista canónico, veremos en detalle el ataque contra la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Es decir, que en esta historia de la revolución litúrgica vamos a analizar lo que he llamado la Constitución Missale Romanum versus la bula Quo Primum Tempore. Ante todo, debo hacer una nota, una aclaración. Es obvio, es evidente, que si Pablo VI no era legítimo papa al momento de firmar la Constitución Missale Romanum, ella simplemente carece de toda validez. De todos modos, las irregularidades del proceso de sanción de esta Constitución, así como también su contenido, independientemente del rito nuevo que se pretendió imponer, debe ser detalladamente descrito, para mostrar a aquellos que reconocen la legitimidad de Pablo VI que esta Constitución no respeta las exigencias de una verdadera ley, o en todo caso que ninguna fuerza tiene para dejar sin efecto, sea por derogación, sea por abrogación, sea por obrogación, el rito romano canonizado por la bula Quo Primum Tempore. Le doy importancia a esta nota previa antes de comenzar el estudio justamente de lo que he llamado la Constitución Missale Romanum versus la bula Quo Primum Tempore. En este estudio vamos a analizar los siguientes puntos: una cronología de la Reforma, veremos los documentos básicos y después algunos documentos accesorios. En el segundo punto,
fundamentalmente nos detendremos a considerar el valor jurídico de la Constitución Missale Romanum. Veremos la ausencia de fuerza legal de la misma, o al menos su carácter dudoso de ley. Y por último, estudiaremos dos puntos que en el supuesto el carácter de ley que tenga, cosa que no concedemos, pero en el supuesto carácter de ley que tenga, esta Constitución no prohíbe la misa de rito romano, porque no ha abrogado, derogado ni obrogado la bula Quo Primum Tempore. Y nos abocaremos luego a dos puntos, a dos razones complementarias: la costumbre inmemorial y el privilegio inmemorial de la bula Quo Primum Tempore. Y al final sacaremos una conclusión. Entonces, un primer punto que veremos en este primer bloque, la cronología de la Reforma. Y comenzamos con los documentos básicos. Desde ya les aviso que es un poco engorroso esto, pero justamente es necesario verlo. Para aquellos que nos han seguido, sobre todo en el último especial, recordarán que respecto del misal tradicional, del misal romano, tenemos en 1944 años 4 documentos papales, bien claros, que figuran en todas las ediciones, depende la fecha, por supuesto, de edición del misal, pero en las últimas ediciones del siglo XX figuran esos 4 documentos, uno de San Pío X, uno de Clemente VIII, uno de Urbano VIII y otro de San Pío X. Veremos en esta cronología de la Reforma el embrollo, la confusión que existe al respecto. Comenzamos con los documentos básicos, fundamentales. Como ya sabemos, el 3 de abril de 1969, primera edición de la Constitución Apostólica Missale Romanum, es la promulgación del Novus Ordo Missae y del misal romano de manera anticipada. Sí, usted ha escuchado bien, promulga lo que no existía. Promulgación del Novus Ordo Missae y del misal romano de manera anticipada. Tal como aparece en la edición típica del Ordo Missae, falta la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución. Cualquier estudiante de Derecho sabe que la determinación del tiempo de entrada en vigor de una ley es una condición esencial de la validez de su promulgación. La determinación del tiempo de entrada en vigor de una ley es condición esencial para la validez de la misma. Pues bien, tal como aparece en la edición típica del Ordo Missae, falta la fecha de entrada en vigencia. 6 de abril de 1969, 3 días después. Decreto Ordine Missae, que es de la Sagrada Congregación de Ritos, promulga la edición típica del Ordo Missae y la Institutio Generalis. Ya la conocen los que nos han seguido hasta aquí. Es una introducción al Ordo Missae y a todo el misal con las rúbricas, etc. Pues bien, el 6 de abril del 69 está ese decreto que fija la fecha de entrada en vigencia de la Constitución Missale Romana. Lo hace adjuntando una simple notificación a la Constitución ya aprobada. Veamos lo incorrecto desde el punto de vista canónico de estas cosas. 3 días después que sale la Constitución, se acordaron de que no habían puesto la fecha para que entrase en vigencia. Pues bien, con ese decreto Ordine Missae
que es de la Sagrada Congregación de Ritos, mientras la Constitución es de Pablo VI, sale esta notificación para justamente poner la fecha de entrada en vigencia. 6 de abril del 69 también, ese mismo día, primera edición de la Institutio Generalis, dada por la Sagrada Congregación de Ritos también. El 18 de noviembre de ese año, declaración de la Sagrada Congregación de Ritos sobre la Institutio Generalis para, dicen ellos, clarificar dicho documento con ocasión de la segunda impresión del Ordo Missa. Recuerden que desde abril, estamos ahora el 18 de noviembre de 1969, apenas salió el Novus Ordo Missae, surgió la respuesta, las objeciones aparecieron y sobre todo el breve examen crítico. Y entonces en noviembre, declaración de la Sagrada Congregación de Ritos con ocasión de la segunda impresión del Ordo Missae y clarifican, dicen ellos, clarifican la Institutio Generalis. 26 de marzo de 1970, prácticamente un año después de aquel 3 de abril del 69, segunda edición del Institutio Generalis, acompañando la edición típica del Misal Romano. Este es un documento también de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Y en esta segunda edición se incluye por primera vez la fecha de entrada en vigencia en la misma Constitución Missale Romanum, porque 3 días después de haber sido promulgada, no estaba en la misma Constitución, sino en aquel decreto Ordine Missae. Entonces, ahora, prácticamente un año después, figura la fecha de entrada en vigencia de la Constitución en la misma Constitución, en el mismo documento. Como vimos, dicha fecha entonces había sido determinada por la Sagrada Congregación de Ritos el 6 de abril del 69. Vayan teniendo siempre en cuenta, como les dije, los 4 documentos, únicos 4 documentos en 1944 años, sobre el misal romano católico. Y vean la confusión esta. En solo un año ya lo que vamos y lo que espera todavía, lo que falta. 11 de mayo de 1970. Presentación por la Sagrada Congregación para el Culto Divino de la llamada Edita Instructione acerca de los cambios en la Institutio Generalis. Ya tuvieron que cambiarla una vez más. 11 de mayo del 70. 23 de diciembre del 72. Tercera edición de la Institutio Generalis, con una segunda corrección. Y es de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Ese mismo 23 de diciembre de 1972, presentación del documento Cum Die Primo Januari de la Sagrada Congregación para el Culto Divino acerca de estos últimos cambios en la Institutio Generalis. 27 de marzo de 1975, cuarta edición de la Institutio Generalis, con una tercera corrección, publicada por la Sagrada Congregación para el Culto Divino, conjuntamente con la Editio Típica Altera. Ese mismo 27 de marzo de 1975, decreto Cum Missale Romanum acerca de la segunda Editio Típica, dado también por la Sagrada Congregación del Culto Divino. En resumen, hasta esta fecha, 27 de marzo de 1975, desde el 3 de abril de 1969, hasta esa fecha, tenemos 3 ediciones típicas del Ordo Missae. La del 6 de abril del 69, la del 18 de noviembre de ese mismo año y la del 26 de marzo de 1970. Tenemos 4
ediciones de la Institutio Generalis. La del 6 de abril de 1969, la del 26 de marzo de 1970, la del 23 de diciembre de 1972 y la del 27 de marzo de 1975. Ya llevamos 3 ediciones del Ordo Missae y 4 de la Institutio Generalis en 6 años, contra 4 documentos que no crearon ningún Ordo Missae ni ninguna Institutio Generalis, sino que codificaron, restablecieron, restituyeron a su prístina norma aquello que había sido elaborado en los primeros años de la Iglesia y que fue transmitido por la tradición, sin que hubiese nada consignado, sin que hubiese nada escrito. Y había un solo rito romano. 3 ediciones típicas del Ordo Missae y 4 ediciones del Institutio, que es el documento, entre otras cosas, que contiene el cómo celebrar la nueva misa. Pero hay más todavía, 2 ediciones típicas del misal romano, no sé cuál de las 2 será la típica, porque son 2, la del 26 de marzo de 1970 y la del 27 de marzo de 1975. 2 versiones de la Constitución Missale Romanum, la del 3 de abril de 1969, sin fecha de entrada en vigencia, y la del 26 de marzo de 1970. 3 correcciones de la Institutio Generalis, el 26 de marzo del 70, el 23 de diciembre del 72 y el 27 de marzo del 75. 2 correcciones de la Constitución Missale Romanum, el 6 de abril del 69 y el 26 de marzo del 70. Una corrección del misal romano, el 27 de marzo del 75. Por lo tanto, se han realizado 2 correcciones de la Constitución Missale Romanum, 3 correcciones de la Institutio Generalis y una corrección del misal romano. Yo sé que esto es difícil encontrarse dentro de esta maraña. Yo sé que usted está diciendo, pero ¿qué me está contando este sacerdote? Está el texto, pueden referirse al texto para verlo con más detalle, cuando se reflexiona sobre el hecho de que en 1944 años fueron promulgados solo 4 documentos papales sobre el rito del misal romano, uno se ve obligado a concluir que se trata de una verdadera revolución litúrgica, la iniciada con al menos el Concilio Vaticano II. Pero esto ya sabemos que comenzó en el año 1945. Verdadera revolución litúrgica. Pero hay más, porque están los documentos accesorios. Estos eran los documentos básicos, dijimos, pero están los documentos accesorios. El 20 de octubre de 1969 tenemos la instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos para la aplicación sucesiva de la Constitución Missale Romanum. Es una instrucción entonces de la Sagrada Congregación de Ritos que tiene por finalidad guiar a las conferencias episcopales respecto de la Constitución Missale Romanum. Cada conferencia episcopal fijará la fecha a partir de la cual se deberá utilizar, dicen ellos, obligatoriamente el Novus Ordo Missae. Veamos cómo van imponiendo esto por la fuerza militar, manu militare. Este documento se publica entre la separata que determinaba la fecha de entrada en vigencia de la Constitución y la segunda edición de la misma, que incluía esta determinación. Por lo tanto, está mandando a las conferencias episcopales que fije la fecha a partir de la cual se debe utilizar obligatoriamente algo que todavía no era legal.
Se dan cuenta en la gravedad de esto. Pero el 26 de noviembre de ese mismo año, 1969, tuvo lugar la alocución de Pablo VI, donde da algunas normas prácticas acerca del carácter obligatorio del nuevo rito, indicando que emanan de la Sagrada Congregación de Ritos. No dicen que emanan de su autoridad, sino de la Sagrada Congregación de Ritos. Para los sacerdotes que celebran en público, esta obligación comienza el 28 de noviembre de 1971. El 30 de agosto de ese año 1971, carta del cardenal Villot, que era secretario de Estado, señalando que el Novus Ordo Missae tiene continuidad con la misa de San Pío V y tiene el mismo valor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es para engañar a los bobos. 14 de junio de ese mismo año 1971 había tenido lugar la notificación que apareció en el Observatore Romano, oficiosamente. Sabemos que no es el diario oficial de Vaticano, pero es el diario oficioso. El día ese, 14 de junio, aparece una notificación sin fecha, sin firma y desprovista de toda fórmula, donde se señala que pueden decir la misa de siempre los enfermos, los ciegos, pero sin concurso de pueblo. Aquellos que celebren la misa sin concurso de pueblo pueden decir la misa de siempre, a condición de que estén enfermos o estén ciegos. Pero para los demás, dice esa notificación, es obligatorio el Novus Ordo Missae. Pero, afirma el cardenal Villot, en una carta del 11 de octubre de 1975, 4 años largos, 4 años y medio más tarde, afirmará el cardenal Villot en esa carta del 11 de octubre, esta notificación fue aprobada por Pablo VI. Carta a Monseñor Coffey, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa de Liturgia y Pastoral, y es una carta que lleva el número 287.608 de la Secretaría de Estado. Entonces el cardenal Villot le escribe al presidente de la Comisión Episcopal Francesa de Liturgia y de Pastoral, diciéndole que la notificación ha sido aprobada por Pablo VI. Pero Pablo VI confirmó esto personalmente recién el 24 de marzo de 1976, señalando sin embargo que la notificación emanaba de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Ni ellos se entendían. 28 de octubre de 1974, notificación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino sobre el uso obligatorio del Novus Ordo Missae. Según ellos, por supuesto, que quieren, insisto una vez más, por la fuerza, hacer obligatorio el Novus Ordo Missae. En medio de todo este enredo, cabe señalar de inmediato que el Novus Ordo Missae habría sido promulgado 3 días más tarde de la constitución de Pablo VI por la Sagrada Congregación de Ritos, y que el misal romano fue presentado a Pablo VI el 11 de mayo de 1970, más de un año después de su constitución. ¿Cómo se puede promulgar por anticipación un texto que todavía no existe sin atentar contra las normas del derecho? Jurídicamente esto es inadmisible. Enseguida volveremos sobre este punto porque es muy importante. Pero tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que 3 días después
de haber sido promulgado, supuestamente promulgado el Novus Ordo Missae, sale su promulgación del misal romano, que recién fue presentado a Pablo VI el 11 de mayo del año siguiente. En abril del 69 promulgan algo que recién Pablo VI tiene ante sus ojos, en sus manos, el 11 de mayo del 70. ¿Cómo se puede promulgar por anticipación un texto que todavía no existe? Todas estas fastidiosas indicaciones, así como muchas otras que omito por consideración a ustedes, los que están escuchando, los que lean, pero se pueden encontrar en las obras dedicadas a este tema, y demuestran que el nuevo misal romano no ha sido regularmente promulgado. Todo esto prueba que el nuevo misal romano no ha sido regularmente promulgado. Recuerden entonces 4 documentos papales en 1944 años, no para promulgar un misal, sino para restituirlo a la prístina norma, para restaurarlo a la prístina norma. No hubo ningún documento para crear el rito romano, que fue codificado por San Pío V, que fue refrendado por Clemente VIII, por Urbano VIII y después finalmente por San Pío X. Contra esos 4 documentos, que no hacen más que codificar y restaurar, respaldar, sostener, defender el rito romano, tenemos toda esta maraña jurídica que es un verdadero contrasentido. Y todo esto nos demuestra que el nuevo misal romano no ha sido regularmente promulgado. En el próximo bloque trataremos el tema del valor jurídico de la Constitución Misale Romana. Bueno, habiendo dado entonces una somera cronología de los principales documentos y los documentos accesorios alrededor del Novus Ordo Missae y del nuevo misal, ahora nos vamos a detener más en detalle sobre el valor jurídico de la Constitución Misale Romanum de Pablo VI. En un primer punto trataremos sobre la ausencia de fuerza legal de la misma, o al menos su carácter dudoso. Afirmamos que dicha Constitución no reúne las condiciones jurídicas necesarias para ser tenida como una verdadera ley que imponga el Novus Ordo Missae de modo obligatorio, y que en todo caso es dudosa, por lo cual permanece el derecho a continuar celebrando el rito romano conforme a la autorización concedida por la bula Quo Primum Tempore. Esta sería como la tesis, si se quiere, que vamos a aprobar. Afirmamos que la Constitución no reúne las condiciones jurídicas necesarias para ser tenida como una verdadera ley que imponga el Novus Ordo Missae, y que por lo tanto quedaba y queda en vigencia, y siempre ha quedado en vigencia, la bula Quo Primum Tempore de San Pío V, refrendada por la autoridad de Clemente VIII y de Urbano VIII. Entonces, en primer lugar, la Constitución Misale Romanum no obliga a utilizar el Novus Ordo. Si uno lee esa Constitución, ve con claridad que ella no obliga a utilizar el Novus Ordo. La Constitución Misale Romanum no reviste los caracteres de una verdadera ley que cree obligación jurídica. Por lo tanto, no obliga a utilizar el Novus Ordo. Tenemos una serie de argumentos para probar esto que decimos. El primer argumento: en razón de las irregularidades señaladas en la cronología de su sanción, nos basamos en esas irregularidades. En efecto, la materia que pretende regular
el mismo culto central de la Iglesia Católica, exigía especial cuidado en cumplir las condiciones de promulgación, unidad de autoridad interveniente, fecha de entrada en vigencia, lugar de publicación, y todo esto de acuerdo con los cánones 8º, 9º, 13º y 17º del Código de Derecho Canónico, todos concordantes entre sí, estos 4. Repito entonces, la materia que pretende regular esta Constitución de Pablo VI, que es el mismo culto central de la Iglesia Católica, exigía especial cuidado. Está tratando nada más y nada menos que de la Santa Misa del misal romano. Tenía que hacerse esto entonces con muchísimo cuidado. La materia misma que pretendía regular. Ella exigía especial cuidado en cumplir las condiciones de promulgación. Exigía unidad de autoridad, y hemos visto que hay cosas que están firmadas o no sabemos si están firmadas por Pablo VI y otras son de la Congregación del Culto Divino y las otras son de otra congregación, etc. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No hay unidad de autoridad intervenida, no hay fecha de entrada en vigencia, no hay lugar de publicación, y todo esto va contra los cánones 8º, 9º, 13º y 17º del Código de Derecho Canónico. Eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho en general y, en particular, cualquier estudiante de Derecho Canónico. Acabamos de ver que el Novus Ordo Missae fue promulgado 3 días después de la Constitución y el misal romano fue presentado a Pablo VI el 11 de mayo de 1970, más de un año después de la Constitución. ¿Cómo se puede promulgar por anticipación un texto que todavía no existe, sin atentar contra elementales normas de derecho? Jurídicamente esto es inadmisible. Promulgar algo por anticipación, ¿en qué cabeza cabe? La sala de prensa de la Santa Sede distribuyó un comunicado que decía: por la Constitución Apostólica Missale Romanum, fechada el 3 de abril de 1969, en la fiesta del Jueves Santo, el Santo Padre aprobó y ordenó la promulgación del nuevo misal. Sí, así se lee en ese comunicado de la sala de prensa del Vaticano, de la Santa Sede. Vuelvo a repetir lo que decía ese comunicado. Por la Constitución Apostólica Missale Romanum, fechada el 3 de abril de 1969, en la fiesta del Jueves Santo, el Santo Padre aprobó y ordenó la promulgación del nuevo misal. Si usted lee o escucha detenidamente, comprobará que el texto no dice que Pablo VI aprobó el nuevo misal y ordenó su promulgación, sino que aprobó y ordenó la promulgación del nuevo misal. Y nosotros preguntamos, ¿y el contenido en sí? También la herejía del famoso artículo 7º de la Institutio, que ya hemos estudiado, y que dice: la cena del Señor o la misa es una congregación o asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo la presidencia del sacerdote para celebrar la recordación del Señor. ¿También esta herejía fue aprobada y se ordenó su promulgación? Y lo relativo al tono en que han de ser pronunciadas las palabras de la consagración. Además, el título de la Constitución es Constitución Apostólica con la que se promulga el misal romano restaurado según los decretos del Concilio Vaticano II. Pero al frente de la edición típica del Novus Ordo Missae, un decreto del 6 de abril, firmado por el cardenal Gut, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos,
y por Monseñor Antonelli, secretario de la misma congregación, promulga el nuevo ordo aprobado por el sumo pontífice Pablo VI por la Constitución Missale Romanum, dada el 3 de abril. Entiendo que es engorroso estar escuchando esto, pero está el texto, refiéranse al texto si no lo entienden bien lo que se está diciendo. Ahora voy a repetir, pero evidentemente que es engorroso y vale más leerlo, tener el texto ante los ojos. El título de la Constitución es Constitución Apostólica con la que se promulga el misal romano. Pero, al frente de la edición típica del Novus Ordo Missae, un decreto del 6 de abril, ya lo hemos visto, firmado por el cardenal Gut, de la Sagrada Congregación de Ritos, ya vemos que hay dos autoridades, dice que promulga el Novus Ordo aprobado por el sumo pontífice. No dice promulgado. Es el decreto el que promulga lo que fue aprobado. No fue promulgado por Pablo VI, sino que Pablo VI aprobó la promulgación, pero no promulgó. Y en la edición típica del misal romano, un decreto del 26 de marzo de 1970, firmado también por el cardenal Gut y ahora por el padre Aníbal Bonini, dice, ahora es de marzo del 70, habiendo sido establecido el orden de la celebración eucarística y aprobados los textos del misal romano por la Constitución Apostólica Missale Romanum, dada el día 3 de abril de 1969 por el sumo pontífice Pablo VI, esta sagrada congregación para el culto divino, por especial mandato del sumo pontífice, promulga y declara que debe usarse esta nueva edición típica del misal romano, preparada de acuerdo a los decretos del Concilio Vaticano II. Entonces tenemos el decreto del 26 de marzo del 70, tal como figura en la edición típica del misal romano, firmada por el cardenal Gut y por el padre Bonini, que dice, habiendo sido establecido el orden de la celebración eucarística y aprobados los textos del misal romano por la Constitución, o sea, la Constitución Apostólica aprueba los textos, dada el día 3 de abril, y dice, a continuación, esta sagrada congregación para el culto divino, por especial mandato del pontífice, promulga. Entonces la que promulga es la congregación para el culto divino, por más que diga por especial mandato, cuando eso tendría que figurar directamente en la Constitución misma. En esa edición del misal romano del 26 de marzo del 70 figura el texto corregido de la Institutio Generalis, diferente al texto original de las 3 primeras ediciones típicas ya promulgado por otro documento. Tenemos entonces 2 textos distintos y 2 documentos distintos. Curiosamente, en el nuevo misal romano, la Constitución Apostólica figura en el índice de materias bajo el título Litere Apostolice Pauli Sexti, quibus novus Missale Romanum approbatur. Entonces, en el índice dice letras apostólicas de Pablo VI por las cuales el nuevo misal es aprobado, approbatur, mientras que en el índice de materias de la edición típica del Ordo Missae, ella figura bajo el título de Constitutio Apostolice qua Missale Romanum promulgatur. Tenemos 2 cosas distintas en un mismo libro. Recuerden una vez más 4 documentos clarísimos que se apoyan los 3 últimos sobre el primero,
los dos últimos sobre los dos primeros y el último sobre los tres primeros, y los posteriores refrendan a los primeros. 4 documentos en 1944 años, con toda claridad, con toda simplicidad. Y acá, en un mismo libro, en 2 índices distintos, tenemos Approbatur y Promulgatur. Más aún, la Constitución no es mencionada como tal en el título. El término Constitución no aparece al interior del documento, sino en el parágrafo subrepticiamente agregado en la segunda edición típica del Novus Ordo Missae. Repito, todas estas fastidiosas indicaciones no son signos evidentes de una irregular promulgación del nuevo misal, no hacen de esta Constitución al menos una disposición dudosa, poco clara e insuficiente para afirmar que es una verdadera ley. Bueno, este es el primer argumento por el cual demostramos que la Constitución Missale Romanum no abroga, no prohíbe la misa de San Pío V, deja en toda su fuerza jurídica la bula Quo Primum Tempore de San Pío V y por lo tanto el misal romano, en razón de las irregularidades señaladas en la cronología de su sanción. Este es el primer argumento. Segundo argumento que utilizamos: un acto de autoridad no tiene fuerza sino cuando esta autoridad manifiesta claramente y sin equívocos que quiere obligar a sus súbditos. Repito, el segundo argumento: un acto de autoridad no tiene fuerza sino cuando esta autoridad manifiesta de una manera clara y sin equívocos que quiere obligar a sus súbditos. La sola expresión de una directiva, un consejo, un deseo, no basta. Incluso la manifestación de una simple voluntad carece de valor y es inoperante. Es necesario que esta voluntad se declare como una voluntad de obligar. Ahora bien, por razones solas conocidas por él, Pablo VI no ha expresado en su Constitución, de un modo que no deje lugar a dudas, su voluntad de que el Novus Ordo Missae sea estrictamente obligatorio. Por lo tanto, la Constitución Missale Romanum no reúne los caracteres de una ley y sus disposiciones no son obligatorias. En efecto, numerosos signos manifiestan que Pablo VI no ha querido, al firmar la Constitución, no ha querido dar al Novus Ordo Missae la fuerza de una verdadera ley, según todas las condiciones requeridas para ello por la tradición canónica. La divina providencia lo ha permitido así para que aquellos que quieran ver, vean, para aquellos que no quieran someterse al arbitrio, no se sometan. Ya llevamos 50 años de arbitrariedades. Y sin embargo, ¿qué daño ha hecho este voluntarismo malsano de Pablo VI y de todos los modernistas que le rodeaban? De la lectura de las palabras utilizadas en la misma Constitución resulta que se trata de una simple directiva aumentada por un consejo, una exhortación, un deseo. La desobediencia a un mandato de este tenor podría ser una falta si no hubiera razón para desobedecerlo. Pero jamás sería un acto de desobediencia a una ley, jamás sería un delito pasible de una pena canónica en el fuero externo. Tratándose de un acto de carácter legislativo, es seguro que no debe buscarse la manifestación de la intención de obligar jurídica, ni en las alocuciones pontificias, ni en una simple circular de aplicación, como fue, por ejemplo, en la instrucción del 20 de octubre de 1969, donde hay que encontrar justamente la voluntad de obligar en el mismo documento. Y no está. La expresión de la clara voluntad del legislador debe encontrarse en el mismo acto constitutivo de la ley,
en este caso la Constitución Misale Romanum, pero esta clara intención no aparece expresada allí. Dos frases se han indicado como conteniendo esta voluntad, pero ellas han sido traducidas de un modo incorrecto, por no decir tendencioso. Insisto, hay dos frases en la Constitución Misale Romanum que algunos esgrimen como diciendo, bueno, aquí está indicado el contenido de esa voluntad de Pablo VI que usted está exigiendo, y está en la misma Constitución. El texto latino de una de ellas utiliza textualmente estas palabras: ad extremum ex iis que actenus de novo misali Romanum exposuimus quidant nunc cogere et efficere placet. Repito, ad extremum ex iis que actenus de novo misali Romanum exposuimus quidant nunc cogere et efficere placet. Esto fue traducido por el Comité Internacional de la Liturgia, y en todas las versiones en lengua vulgar, también oficiales, tradujeron tendenciosamente este párrafo. Así resulta, en la versión española, para terminar, le quieren hacer decir ad extremum, para terminar, queremos dar fuerza de ley a cuanto hemos expuesto hasta ahora del nuevo misal romano. Para terminar, queremos dar fuerza de ley a cuanto hemos expuesto hasta ahora del nuevo misal romano. En el texto, para leer, que acompaña a estos especiales, tienen la traducción al italiano, al francés y al inglés. La frase original, que hemos leído antes en latín, podría ser traducida simplemente, si se quiere, toda la frase como resumiendo y sacando conclusiones. Esa es la idea. Resumiendo y sacando conclusiones. Una buena traducción podría decir: de todo lo que hasta aquí hemos expuesto con respecto al misal romano, creemos conveniente extraer ahora, para terminar, una conclusión. Repito, de todo lo que hasta aquí hemos expuesto con respecto al misal romano, creemos conveniente extraer ahora, para terminar, una conclusión. El hecho que la falsificación ocurriera en todas las versiones de lengua vernácula, y todas provienen de un ente oficial, prueba el coordinado intento para dar a la Constitución una fuerza legal que no poseía, que no posee. Es muy simple. Si en latín, que es el texto original, dice una cosa, y en todas las lenguas vernáculas, en todas las traducciones, proveniente justamente del Comité Internacional de Liturgia, es el mismo ente oficial el que proporciona las diversas versiones en lengua vernácula. Quiere decir que hay una voluntad coordinada para darle a la Constitución una fuerza legal que ella no posee. De estas traducciones resultaría clarísimo que el uso del misal nuevo sería obligatorio, pero ellas no traducen fielmente en las respectivas lenguas el original latino, que es el único texto oficial dentro de la Iglesia. El queremos dar fuerza de ley a cuanto hemos expuesto de las lenguas vernáculas no reproduce con exactitud, con honestidad, el sentido auténtico de la frase cogere et efficere placet, utilizada en el idioma propio y oficial de la Iglesia. El canon número 18 dice que las leyes eclesiásticas deben entenderse conforme a la significación propia de las palabras. Las leyes eclesiásticas, y aquí se trataría de una ley eclesiástica, deben entenderse conforme a la significación propia de sus palabras.
Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en su canon 18. Y el significado verdadero y preciso de cogere et efficere no es el señalado en sus traducciones. Antes bien, estas tergiversan y falsean el sentido auténtico de la expresión, que es el punto cardinal de la proposición analizada. Veamos un poco más en detalle, y aquí sería importante leer el texto para poder analizar con tranquilidad. Voy a tratar de leer de la manera más clara y pausada para que los que no lean puedan seguir. Los dos verbos en latín, cogere et efficere, forman una endíadis, es decir, una figura retórica que consiste en expresar con dos palabras coordinadas un único concepto. Entonces son dos verbos, cogere et efficere, que en forma coordinada reflejan un único concepto. Son una expresión del latín clásico, usada más de una vez por Cicerón, y que tiene un significado preciso indiscutible. Ella corresponde a los verbos concluir, inferir, deducir, sacar una conclusión. Esa forma retórica, que recuerdo, se llama endíadis. En este caso correspondería el cogere et efficere a concluir, inferir, deducir, sacar una conclusión. Por eso decía que una forma de traducir correcta sería: de todo lo que hasta aquí hemos expuesto con respecto al misal romano, creemos conveniente extraer ahora, para terminar, una conclusión. Extraer una conclusión. Queremos sacar una conclusión. Queremos deducir. Ninguna interpretación falaz puede desviarla hasta hacerla significar dar fuerza de ley. O como quieren, por ejemplo, en italiano, dare forza di legge. En el diccionario de Forcellini, diccionario latín, a la voz cogere, en la acepción 11, undécima, se lee interdum cogere es dicendo concludere, concluir, inferir. Y ponen un ejemplo de Cicerón: hoc cogere volebat falsas litteras esse. Sunt autem ea, que posuit, exquibus id, quod volumus efficitur et cogitur. Ahí está nuevamente los dos verbos que están utilizados conjuntamente en la misma Constitución de Pablo VI, utilizada aquí por Cicerón. Igualmente el diccionario de lengua latina de George Scalonghi da a la voz italiana concludere las siguientes correspondientes voces latinas: concludere, cogere, efficere, conficere exaliqua re, es decir, deducir, ex quo effici cogique potes, de aquí se puede deducir. Resulta con clara evidencia entonces la semejanza entre las dos frases, ex quo effici cogique potes, y la del texto de la Constitución Misale Romanum, ex isque exposuimus quidant nunc cogere et efficere placet. A la luz de esta exposición filológica, no es razonable ni honesto alimentar dudas sobre el sentido preciso de la endíadis cogere et efficere. Como hemos dicho, ella corresponde a los verbos concluir, inferir, deducir, sacar una conclusión, y pretender darle el sentido o la significación de dar fuerza de ley es desfigurar, alterar el sentido propio de las palabras del texto oficial. Pero esto no es todo.
Los traductores del documento de Pablo VI no solo han alterado el sentido de cogere et ficere, sino que no han tenido en cuenta que su objeto directo es quidam, que no puede ser sujeto idóneo de una ley moral. El objeto directo de esa endiadis no puede ser sujeto idóneo de una ley moral. Otra razón para negar fuerza de ley a dicha constitución, ateniéndonos solo a la interpretación de las palabras utilizadas, es que se ha alterado el indudable significado de la preposición ex, que se traduciría de aquí, y se alteró el significado de ella en las versiones vernáculas, que traducen a, to y a, de manera que la frase ex is exposuimus ha sido cambiada de su sentido verdadero, de cuanto hemos expuesto, ex isque exposuimus, de cuanto hemos expuesto, por otro falso, a cuánto hemos expuesto, a cuánto hemos expuesto. A todo esto que hemos expuesto, ahora le queremos dar fuerza de ley, cuando en realidad es de cuánto hemos expuesto, queremos sacar una conclusión. Se dan cuenta que no es lo mismo. Es muy importante esto, porque están falseando en dos momentos la traducción. Todo esto significa un cambio radical del sentido de la frase. Esto no equivale para nada a afirmar dar fuerza de ley a cuanto ha sido expuesto. Pero era necesario para dar a entender que se trataba de una ley. Hacía falta modificar el sentido, traducir mal. Tenía razón el profesor Héctor Paratore, titular de la Cátedra de Literatura Latina de la Universidad de Roma, al llamar falsificadores a los traductores de este documento. Se le consultó a este profesor, Héctor Paratore, insisto, titular de la Cátedra de Literatura Latina de la Universidad de Roma, se le consultó sobre la forma en que había sido traducido del latín al italiano. Es una de las versiones, pero son todas iguales, todas dicen lo mismo. El ilustre latinista dijo ser de fausser près à coq de l'âne les plus éhontés dans leur empressement à transformer l'Église en un syndicat révolutionnaire. Él se expresó en francés porque le consultaron desde Francia sobre esa traducción y se expresó de esa manera, cuya traducción significa falsificadores listos para las tonterías más desvergonzadas en su prisa por transformar la Iglesia en un sindicato revolucionario. Falsificadores que quieren transformar la Iglesia en un sindicato revolucionario. Y vaya si lo han significado, si lo han transformado. Vayan si lo han logrado. Al ver 50 años más tarde a Bergoglio en Roma. Falsificadores listos para las tonterías más desvergonzadas en su prisa por transformar la Iglesia en un sindicato revolucionario. Pero no es todo. Tampoco está expresada esta voluntad de obligar en el último párrafo. Dijimos que eran dos los párrafos que presentaban como objeción. Tampoco está expresada esta voluntad de obligar en el último párrafo de la Constitución, donde quizás alguien podría pretender encontrar tal manifestación. El texto en latín dice: Nostra ec autem statuta et prescripta nunc et imposterum firma et efficacia esse et fore volumus. Que traducido daría:
nosotros queremos que lo que hemos establecido y prescrito sea tenido por firme y eficaz ahora y en el futuro. Las palabras queremos, establecido, firme y eficaz expresarían la voluntad de obligar. Perfecto. Pero falta lo esencial. Pablo VI no detalla precisamente cuáles son las leyes y prescripciones que desea hacer firma et eficacia. El ec, que supone demostrarlas o designarlas, se refiere a todo lo que precede. Pero en todo lo que precede solo se hallan dos prescripciones claramente indicadas: lo referente a las 3 nuevas plegarias eucarísticas y el inciso quod pro vobis tradetur, agregado a las palabras de la consagración del pan. Pero justamente el uso de las nuevas plegarias eucarísticas se presenta como puramente facultativo, y la adición de las palabras a la fórmula de la consagración es presentada por motivos tan dudosos en sí, o sea, razones pastorales, comodidad de la celebración, que la duda recae sobre toda la prescripción, en el caso de que esta fuera realmente una prescripción. Repito, el ec, que supone demostrar la voluntad de prescribir algo con fuerza, con firmeza, solamente se refiere a todo lo que precede. Y en todo eso que precede está las 3 nuevas plegarias eucarísticas que se dejan para uso según la voluntad del celebrante, y se agregan las palabras quod pro vobis tradetur a la consagración del pan. Pero justamente las razones esgrimidas y demás son realmente algo que hace que recaiga la duda sobre la prescripción en el caso de que realmente se tratase de una prescripción. Pero hagamos una primera confirmación del argumento. Apercibiéndose de estos defectos, algunos traductores han completado el texto latino auténtico de la conclusión de dicha constitución. Repito, porque es muy importante esto. Apercibiéndose de los defectos que se encuentran en la Constitución, algunos traductores han completado el texto latino auténtico de dicha Constitución. Y así, en la traducción francesa, como en la italiana, luego de traducir incorrectamente, como ya hemos señalado, queremos dar fuerza de ley, se agregó la siguiente frase: ordenamos que las prescripciones de esta Constitución entren en vigor el 30 de noviembre próximo. Entonces, primera confirmación del argumento. Algunos traductores, en algunas conferencias episcopales, etcétera, donde se tradujo a la lengua vernácula la Constitución, agregaron este inciso. Segunda confirmación del argumento. A lo que nosotros llevamos dicho, hay una segunda confirmación. El cardenal Gut, siendo prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, nos da un testimonio de un gran valor sobre la intervención de Pablo VI. En efecto, en la documentación católica número 1551 del 26 de noviembre de 1969, páginas 1048-1049, el cardenal Gut dice: esperamos que de ahora en más, con las nuevas disposiciones contenidas en los documentos, acabará esta enfermedad de la experimentación. Hasta ahora, no llevaba ni un año la cosa, noviembre del 69, hasta ahora se había permitido a los obispos autorizar experiencias, pero a veces fueron franqueados los límites de esta autorización y muchos sacerdotes hicieron simplemente lo que les placía. Así ocurrió a veces que se impusieron. Muchas veces no se podía ya detener estas iniciativas tomadas sin autorización, porque todo se había expandido demasiado. En su gran bondad y sabiduría, el Santo Padre ha cedido entonces frecuentemente contra su voluntad.
Segunda confirmación entonces, ¿dónde está la verdadera voluntad de la supuesta autoridad? Este segundo argumento entonces se suma al primero para hacernos ver que la Constitución Missale Romanum no obliga a decir la misa nueva, no desautoriza, no prohíbe la misa tradicional. Tercer argumento, las numerosas correcciones de los documentos. Recordemos la cronología, 3 ediciones típicas del Ordo Misse, 4 del Institutio Generalis, 2 del Misal Romano. Las numerosas correcciones de los documentos. Entre estas correcciones se encuentran algunas de suma importancia, por ejemplo la del artículo 7 del Institutio Generalis, donde originariamente se daba una definición protestante, herética de la Santa Misa. Pablo VI promulgó la primera definición de la misa, definición protestante, o la segunda, flojamente ortodoxa. Su Constitución Missale Romanum nos obliga a aceptar la primera o la segunda definición, o tal vez las dos. Canónicamente, un decreto de aplicación no puede modificar lo que el legislador ha establecido en una Constitución. Un decreto de aplicación no puede modificar, en este caso, la Constitución. Un documento de esta índole no puede ser modificado, no puede ser abolido más que por otra Constitución. Entonces no puede un simple decreto venir a subsanar el error de la Constitución. Solo un Papa puede, y no de modo absoluto, modificar por un documento de igual jerarquía, de igual valor, una Constitución, corrigiendo su texto, completándola o suprimiéndola. Y vemos que en 3 días ya se hicieron modificaciones. Aquellos puntos en que una instrucción de una congregación o una notificación modificasen una Constitución son nulos según el derecho. Lo que esa instrucción, lo que esa notificación modifica en una Constitución es nulo de derecho. Ahora bien, se ha pretendido modificar la Constitución Missale Romanum precisamente en lo referente al uso de modo obligatorio del Novus Ordo y a la fecha de su entrada en vigencia a través de instrucciones y notificaciones de la Sagrada Congregación para el culto divino. Esto ya lo hemos visto. Y por otra parte, las posteriores intervenciones de Pablo VI, por medio de declaraciones, no tienen ni pueden tener efecto retroactivo. No puede hacer que las afirmaciones que pronuncia hoy estén incluidas por lo mismo en el documento que firmó anteriormente. O están en ese documento o no están. Ahora bien, Pablo VI publicó una Constitución donde nada se dice del carácter obligatorio del Novus Ordo, ni se habla de la fecha de entrada en vigencia, que es lo propio y necesario para que adquiera fuerza obligatoria. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, Prima Secunde, cuestión 90, artículo 4, dice: para que la ley adquiera fuerza obligatoria, que es lo propio de la ley, es necesaria su aplicación a los hombres, y tal aplicación se realiza cuando, mediante la promulgación, se pone en conocimiento de tales hombres. Para que la ley adquiera fuerza obligatoria, lo cual es propio de la ley, es necesaria su aplicación a los hombres, y tal aplicación se realiza cuando, mediante la promulgación, se pone en conocimiento de tales hombres. Es clarísimo lo que dice Santo Tomás en la Prima Secunde, cuestión 90, artículo 4. Pablo VI podía cambiar estos defectos de su Constitución, pero pública, oficialmente, y por un documento salido de sus propias manos y no del modo subrepticio como se hizo. Cuarto y último documento, para probar que esta Constitución no abroga el documento de San Pío V. La Constitución Missale Romanum y el Novus Ordo son contrarios al bien común de la Iglesia
y por tanto resultan inválidos en cuanto pretenden imponer un nuevo rito para la celebración de la Santa Misa. Esta Constitución es incompatible con la misma definición de ley. ¿Cuál es la definición de ley? La ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Así lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica, también Prima Secunde, cuestión 90, en ese mismo artículo 4. Definición de ley: la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. La ley es esencialmente un acto de la razón práctica y no de la voluntad, porque es propio de la razón y no de la voluntad ordenar al hombre al debido fin por los medios más aptos y proporcionados. Pero vivimos inmersos en el voluntarismo. Después del Renacimiento, del humanismo, vivimos inmersos en el voluntarismo. Y la ley es un acto de la razón práctica y no de la voluntad. ¿Por qué? Porque es propio de la razón y no de la voluntad ordenar al hombre al fin debido por medio de los medios más aptos y proporcionados. En la formación de la ley interviene también la voluntad, pero no es causa eficiente de la misma, ya que entonces el simple capricho del legislador podría elegirse en ley. Una supuesta ley que va contra el orden de la razón no puede erigirse en ley. Ahora bien, el rito romano responde acabadamente a la expresión de los dogmas católicos acerca del sacrificio redentor de Cristo, acerca de su renovación incruenta en la Santa Misa, acerca de todas las verdades que giran en torno a este misterio. De modo que respondía ese rito romano totalmente al adagio lex credendi, lex orandi. Mientras que el Novus Ordo Missae, si se consideran los elementos nuevos susceptibles de apreciaciones muy diversas, que aparecen subentendidos o implicados, ese Novus Ordo se aleja de manera impresionante en su conjunto y en su detalle de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la 22ª sesión del Concilio de Trento. Concilio que, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio. Entonces, una ley que va contra el bien común, contra el orden de la razón, no puede ser ley. El rito romano respondía acabadamente justamente a la expresión de los dogmas católicos. El Novus Ordo Missae se aleja de esa proclamación de esos dogmas tal como lo hiciera el Concilio de Trento. El apartarse de la tradición litúrgica, que fue garantía de la unidad del culto, para sustituirla por otra nueva, que pulula ella misma con gravísimas ambigüedades, con gravísimos errores manifiestos contra la pureza de la fe católica, resulta evidentemente contrario al bien común de la Iglesia. Ese apartarse de la tradición litúrgica, ese apartarse de la doctrina, va en contra del bien común de la Iglesia. Por tanto, la Constitución que pretende imponer tal apartamiento carece de fuerza legal, porque va contra el bien común. En la Iglesia, el ir contra el bien común es ir contra el mismo bien divino, al cual ella se ordena. La Iglesia se ordena al bien divino. Por lo tanto, dentro de la Iglesia, ir contra el bien común es ir contra el bien divino. Y toda ley que así lo intente es perjudicial a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, y por lo tanto no es ley y carece de toda fuerza obligatoria. Además, toda modificación de una ley, y particular y esencialmente la que nos ocupa, que es la bula de San Pío V, que restaura la prístina norma del rito romano. Entonces, toda modificación de la ley, y fundamentalmente esta que toca el centro del culto de la Iglesia Universal, toda modificación de la ley, enseña Santo Tomás, es de suyo un perjuicio para el bien común. Lo dice Santo Tomás en la Prima Secunde, cuestión 97, artículo 2. Toda modificación de una ley es de suyo
por principio, un perjuicio para el bien común, y por ello afirma que no debe modificarse sino cuando se favorezca el bien común por una parte, lo que por otra se perjudica, ya que de por sí es un perjuicio, debe favorecer por otra parte y de manera mayor el bien común. Y dice Santo Tomás, esto acontece siempre que del nuevo decreto se saca un provecho muy grande y notorio, o en caso de extrema necesidad, cuando la ley vigente por largo tiempo entraña una injusticia manifiesta y su cumplimiento es sumamente nocivo. Si no es así, no debe ser modificada. Y acá no había nada de esto, al contrario, y por lo tanto su modificación implica un doble ataque al bien común. Por ello, Santo Tomás señala, valiéndose de lo establecido en los decretales, que es un absurdo y una afrenta detestable permitir quebrantar las tradiciones que de antiguo hemos recibido de nuestros antepasados. Es un absurdo y una afrenta detestable permitir quebrantar las tradiciones que de antiguo hemos recibido de nuestros antepasados. Por lo tanto, es un absurdo y una afrenta detestable permitir quebrantar el rito romano que hemos recibido de manos de los apóstoles y a través de los sumos pontífices hasta 1944. ¿Qué decir entonces del Novus Ordo Missae, que no solo no favorece el bien común, sino que lo daña? Estos argumentos, a nuestro entender, son irrefutables porque van al fondo de las cosas, se basan en principios superiores, los fundamentales, y que hacen a la esencia misma del problema. Estos 4 argumentos que hemos visto, para mí, para nosotros, son irrefutables porque ellos van al fondo mismo del problema, que se basan ellos en principios superiores, en principios que son los fundamentales y que justamente constituyen la esencia misma de este problema. Para terminar este bloque, veamos rapidísimamente que más allá de todo esto, estos 4 argumentos que para mí son categóricos, lo menos que se puede decir de la Constitución de Pablo VI es que es una ley dudosa. En todo caso, las mismas razones alegadas hasta ahora abren una duda suficiente de derecho sobre su fuerza obligatoria. Y es sabido que en caso de duda de derecho, las leyes no obligan. El canon 15 del Código de Derecho Canónico lo dice de una manera clarísima. En caso de duda de derecho, las leyes no obligan. Bueno, con esto terminamos este segundo bloque y nos faltaría el último, dando por supuesto, cosa que no concedemos, pero supongamos que la Constitución de Pablo VI constituyese una verdadera ley. Ella no prohíbe la misa de rito romano porque no ha abrogado, no ha derogado, no ha obrogado la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Es lo que veremos en el próximo bloque. Continuamos entonces con este tema apasionante. Estamos analizando la Constitución Missale Romanum de Pablo VI y llegamos ya a la parte final. Decimos que, supuesto el carácter de ley, argumento dado pero no concedido, supongamos, a pesar de todo lo que hemos visto, supongamos que se tratase de una verdadera ley, esa Constitución Missale Romanum no prohíbe la misa de rito romano porque ella no ha abrogado, ni derogado, ni obrogado la bula Quo Primum Tempore. Acá es importante, para quien no lo ha hecho, estudiar, leer, escuchar y estudiar todo lo relacionado a la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Eso lo hemos hecho en un especial
ya el 2 de mayo de este año 2019. Tendrían que remitirse a ese especial. En el texto pongo la referencia, el enlace, y también lo tienen al principio de nuestro bloque. Tienen allí una pestaña con todas las entradas, con todas las entregas de todos los especiales sobre esta cuestión de la Santa Misa. Decimos entonces que, considerando las condiciones de forma y de contenido de la Constitución, vemos que la bula Quo Primum Tempore no fue abrogada, ni válida, ni lícitamente. O sea, considerando entonces todo lo referente a la forma y al contenido de esa Constitución de Pablo VI, concluimos que la bula de San Pío V, la bula Quo Primum Tempore, no fue abrogada, ni válida, ni lícitamente. Es más, los requisitos jurídicos que faltan a la Constitución de Pablo VI nos garantizan que la bula de San Pío V se levanta más que nunca con todo su vigor. Hagamos unas notas preliminares para poder entendernos. Existen, en general, 3 maneras por las cuales una legislación puede cesar en su aplicación. Hay otras, pero estas son las 3 importantes, fundamentales. 3 maneras por las cuales una legislación, una ley, puede cesar en su aplicación. La primera, la ley puede ser abrogada, es decir, completamente abolida. La abrogación es un acto de la autoridad legislativa que suprime totalmente la obligación de una ley. Cuando una ley es abrogada, la nueva legislación debe señalarlo específica y claramente. En otras palabras, debe resultar de una voluntad expresa del legislador, por la cual manifiesta formalmente la supresión de la norma que intenta dejar sin efecto. Entonces, para abrogar una ley anterior, la ley posterior debe hacer referencia a ella de una manera clara, específica. También una ley puede ser derogada, es decir, que la ley siga en vigencia pero parcialmente modificada. La nueva ley modifica en parte la anterior. La derogación significa propiamente, en lenguaje canónico, la restricción o disminución provisoria o definitiva de la obligación impuesta por una ley. En este caso, también la nueva ley debe señalar claramente las partes u obligaciones que deroga de la ley anterior. Y también, tercera manera de ser modificada una ley, puede ser abrogada por una revocación tácita, es decir, abrogada implícitamente, sustituida por una nueva legislación, la cual automáticamente reemplaza a la anterior sin necesidad de mencionar específicamente su abrogación. Pero para este modo de cesación de una ley se requiere que la nueva legislación se refiera a una materia totalmente nueva. La ley antigua deja de existir por la voluntad implícita del legislador cuando éste dicta una nueva ley que sustituye automáticamente a la anterior, sin necesidad de mencionarla específicamente o disponer su abrogación. Esto puede tener lugar o porque hay oposición directa o indirecta entre una y otra legislación, o porque la nueva ley reorganiza totalmente la materia de la ley precedente. Entonces, teniendo en cuenta estas nociones, ahora vamos a sacar conclusiones. Entonces, la bula de San Pío V, la bula Quo Primum Tempore, no ha sido ni abrogada, ni derogada, ni obrogada por la Constitución Messale Romano. Esto es, como habíamos concedido, pero sin aceptar, concedemos en el plano, digamos, de poder estudiar, en el plano de trabajar desde este punto de vista
concediendo que la Constitución de Pablo VI fuese una verdadera ley. Sin embargo, a pesar de eso, no habría ni abrogado, ni derogado, ni obrogado la Bulla Quo Primum Tempore de San Pío V. Entonces vamos a estudiar esas tres cosas. No hubo abrogación, no hubo derogación, no hubo obrogación. Entonces la bula de San Pío V no fue abrogada. Y la razón es porque Pablo VI no lo ha dicho clara ni específicamente en su Constitución. La Bulla Quo Primum Tempore no es ni siquiera mencionada en la Constitución Missale Romanum. La cláusula final contenida en ella que dice: no obstante las constituciones apostólicas y ordenanzas emitidas por nuestros predecesores y demás prescripciones, incluso aquellas que merecen especial mención, toda esa cláusula es demasiado genérica para que, de acuerdo al estilo canónico y en materia de tan grave importancia como sería abrogar una tradición multisecular, pueda considerarse que abroga, sin ninguna duda, una bula que constituye un acto legislativo perfecto, claro y decisivo, que otorga además un privilegio a perpetuidad para celebrar la Santa Misa en el rito romano. En todo caso, se puede aplicar aquí el canon número 23. En la duda, dice este canon 23, en la duda, la revocación de la ley preexistente no se presume, sino que las leyes posteriores deben ser referidas a las precedentes y, tanto como sea posible, conciliadas con ellas. Podría objetarse, como algunos lo han hecho, la alocución consistorial de Pablo VI del 24 de mayo de 1976. Recuerden que estábamos en abril del 69. Entonces, ¿qué pasó en esa alocución consistorial del 24 de mayo del 76? En ella afirmó que el Novus Ordo Missae no ha sido dejado a la libre elección de sacerdotes y fieles. Con esto quiso significar la obligación estricta por él impuesta y la sustitución del Ordo Missae restaurado por San Pío V. En respuesta a tal objeción debemos notar, hecho significativo, que el mismo Pablo VI cita como autoridad que respalda su afirmación la instrucción de 1971 de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, y no su propia Constitución apostólica. Es decir, que lo que habría sustituido la bula de San Pío V es la instrucción de 1971 de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y no su Constitución del 3 de abril de 1969. Sí, hago silencio para que usted tome aliento, porque esto causa estupor. Además, en ese mismo consistorio, podría haber declarado solemnemente que había abrogado la Bulla Quo Primum Tempore, o que había abrogado el rito romano anterior, terminando así con su estatus de costumbre inmemorial, pero no lo hizo. Por lo tanto, la Bula de San Pío V no ha sido abrogada. Tampoco ha sido derogada. Ello porque la Constitución Missale Romanum no expresa clara y específicamente las obligaciones que suprimiría y las obligaciones nuevas que impondría. Para expresar claramente el carácter exacto de la obligación que pretendía suprimir, Pablo VI tendría que haber hecho referencia de una manera detallada y precisa en su Constitución a la bula de San Pío V. Y sin embargo, en su Constitución Missale Romanum se comprueba que gran parte de la misma se emplea para describir las novedades del nuevo misal. La parte final, que se creería dispositiva, no declara con precisión ni de acuerdo con las normas canónicas ni lo que manda, ni lo que prohíbe, ni lo que altera, ni lo que concede. Por lo tanto, de esto se desprende que la bula de San Pío V no ha sido derogada y tampoco ha sido abrogada.
pues la Constitución Misale Romanum, aunque legisla sobre materia litúrgica, al igual que la bula Quoprimum Tempore, no se puede decir que directa ni indirectamente sus disposiciones se opongan a las de la bula de San Pío V, y ni siquiera que ella reorganice totalmente la materia de la ley precedente, que es la noción misma de abrogación. Hay oposición directa cuando la segunda ley niega lo que la primera afirma, y en ninguna parte encontramos esta oposición entre lo que dispone la bula de San Pío V y lo sostenido en la Constitución de Pablo VI. Por supuesto que nos referimos no a la oposición de fondo, que existe verdaderamente entre el rito romano tradicional y el nuevo rito. Nos referimos a la oposición, supuesta hipotéticamente la condición de verdadera ley de parte de la Constitución de Pablo VI, oposición en los aspectos canónicos de forma, que pudieran ser contrarios y confrontar una y otra disposición de manera que una obrogue a la otra. La bula de Quoprimum Tempore de San Pío V es explícita en cuanto a imponer el uso del rito romano a las personas, lugares que ella enuncia, mientras que el texto posterior de Pablo VI nada tiene en sentido contrario, como ya hemos hecho notar. Entonces, por un lado tenemos que la bula Quoprimum Tempore, de una manera explícita, clara, concreta, impone el uso del rito romano a las personas y lugares que ella enuncia. Todo el mundo ve con toda claridad qué es lo que impone, qué es lo que prohíbe, a qué personas, en qué lugares. Mientras que el texto de Pablo VI nada tiene en sentido contrario, como ya hemos visto a lo largo de esta exposición. Tampoco hay oposición indirecta, porque esta se da cuando la nueva ley enuncia disposiciones diferentes de la ley anterior, pero permaneciendo a pesar de todo en relación con ella, en cuyo caso no puede concluirse la desaparición de las antiguas disposiciones, sino que deben conciliarse. Ahora bien, además de las dudas que ya dejamos expuestas acerca de la fuerza legal de la Constitución de Pablo VI, su contenido no tiene nada que no pueda compatibilizarse con lo preceptuado por San Pío V, porque los privilegios, obligaciones y preceptos de su bula pueden permanecer con el permiso concedido para celebrar el Novus Ordo, como explícitamente otorga el decreto del 26 de marzo de 1970, que dice: respecto al uso del misal romano, se permite utilizar la edición latina inmediatamente después de su publicación. Se permite, nada más. Tampoco la materia es nueva, porque ya estaba legislada, no solo por la bula Quoprimum Tempore de San Pío V, sino a través de una costumbre inmemorial. En fin, alguna dificultad puede encerrar la última posibilidad que afirma la abrogación de la ley antigua, cuando la nueva ley reorganiza por completo toda la materia de la ley precedente. Para que este supuesto se aplique, la existencia de la reorganización completa debe colegirse de la intención del legislador y de la amplitud de la misma reforma legal, aunque ella no modifique todos los puntos de la ley anterior. Entonces, repito, para que quede bien claro, para que haya justamente una abrogación de la ley antigua, la nueva tiene que reorganizar por completo la ley de precedente. Entonces queda claro que la materia no es nueva porque ya estaba legislada. Y no hay posibilidad de afirmar que la abrogación sea porque la ley, en este caso que nosotros concedemos que sea, pero ya hemos demostrado que no se trata de una ley, la Constitución de Pablo VI, viniese a reorganizar por completo toda esa materia precedente. Para que ese supuesto se aplicase, insistimos,
la existencia de la reorganización completa tendría que concluirse de la intención del legislador y de la amplitud de la misma reforma legal, aunque ella no modifique todos los puntos de la ley anterior. Una primera razón para negar que exista esa oposición es que desde siempre ha existido en la Iglesia latina diversos ritos sin oposición entre ellos, y sigue siendo algo no prohibido. Y la nueva ley no torna por el solo hecho de inventar un nuevo sordo, ni inútil ni eficaz el anterior. No lo va nunca a legislar de esa manera. La nueva ley no va a constituir, por el solo hecho de inventar un nuevo sordo, no va a hacer que el otro sea inútil, ineficaz. Seguirá en todo su vigor, en toda su fuerza. Tenemos entonces que la nueva ley ordena íntegramente la materia cuando el legislador, en su ley, establece normas sobre las mismas cosas, sobre los mismos casos, acerca de los cuales ordenaba la ley anterior. Ahora bien, la Constitución Missale Romanum no cubre toda la materia que abarca la bula Quo Primum Tempore, porque Pablo VI se refiere solo al rito romano, alterándolo de tal manera que él lo diferencia notablemente de los demás ritos de la Iglesia Universal, al punto que son los demás ritos los que deberán ser reformados para armonizarnos con el nuevo rito romano, tal como ha sucedido, por ejemplo, con el rito maronita y otros que han debido ser traducidos primero a la lengua vernácula y luego reformados, tomando como modelo el Novus Ordo Missae de Pablo VI. La bula de Quo Primum Tempore, en cambio, como sabemos, ya lo hemos estudiado, y al que no lo ha hecho, insisto, tiene que ir y analizar, estudiar el especial en el cual hemos considerado la bula Quo Primum Tempore en detalle. Entonces, esta bula, en cambio, hace referencia no solo al rito romano, sino también a los demás ritos de la Iglesia, imponiendo la obligación del rito romano a todos aquellos que no tuviesen una antigüedad mayor de 200 años, y permitiendo la vigencia de aquellos protegidos por una costumbre inmemorial. Además, los canonistas españoles Migueles, Domínguez, Morán y Cabreros de Anta, hablando de la reorganización completa de una materia, afirman que ella, además de la amplitud de la legislación, debe colegirse de la intención del legislador. Y otro comentarista de nota, Nas, afirma que el examen del texto de la ley revelará si el legislador ha querido revocar todas las disposiciones anteriores. El examen del texto revelará si el legislador ha querido revocar todas las disposiciones anteriores. Hemos visto qué pensar ya del texto de la Constitución Missale Romanum, pero ¿cuál fue la intención de Pablo VI? Imposible saberlo. Nunca fue explícito en afirmar que abrogaba, derogaba u obrogaba la bula de San Pío V al sancionar la Constitución Missale Romanum, que hemos visto también que no está esa sanción como correspondería. Pero concediendo que lo hubiese hecho, tampoco ha sido explícito en afirmar si abrogaba, derogaba u obrogaba el documento de San Pío V. Incluso se puede decir que claramente no tuvo intención de hacerlo, mientras que sí hubo una voluntaria intención de dejar indefinido este punto clave en particular. Bunini, el principal instrumento de Pablo VI en toda la reforma, es clarísimo al advertir esta intención y reclamar insistentemente una definición oficial
sobre el tema de la abrogación del rito romano tradicional. Ante el reclamo de numerosos obispos pidiendo un pronunciamiento explícito, y que fue contestado por la Secretaría de Estado, afirmando lo inoportuno de una declaración de la Comisión para la Interpretación de los Documentos del Concilio. Esto es una respuesta del 10 de junio de 1974, número 258.911. Entonces, refiriéndose a Bonini a esto, señala que una respuesta favorable a la reforma hubiera sido visto como un acto odioso en confrontación de la tradición litúrgica. Una respuesta favorable a la reforma hubiera sido visto como un acto odioso en confrontación de la tradición litúrgica. Esto lo escribe en su libro La Riforma Litúrgica, en el capítulo Contra la Reforma. En síntesis, de ningún modo hubo abrogación de la bula de San Pío V. Entonces tenemos que no hubo ni abrogación, ni derogación, ni abrogación. Tenemos dos razones suplementarias ya para terminar, que nos muestran que el documento de San Pío V permanece en todo su vigor. Primero, la primera razón suplementaria, porque se trata de una costumbre inmemorial. La Constitución Missale Romanum no anula el estatus de costumbre inmemorial del cual goza el rito romano. La Constitución Missale Romanum, ante el caso de que fuese realmente, verdaderamente una ley, con todas las condiciones de una verdadera ley, de todos modos no anula el estatus de costumbre inmemorial del cual goza el rito romano. La abrogación, derogación u abrogación de la bula quo primum tempore puede ser considerada independientemente de la anulación del rito romano, ya que éste no debe su existencia y su fuerza jurídica a la bula. Esto ya lo sabemos. La bula es de 1570 y el rito romano sale de manos de los apóstoles y se va formando, se va constituyendo hasta prácticamente quedar ya con el Papa San Gregorio Magno, como llegó después a manos de San Pío V. Para esto hemos visto toda la historia de esa misa romana. Entonces, la abrogación, derogación u abrogación de la bula quo primum tempore podría ser considerada independientemente del rito romano, de la anulación o no del rito romano, porque este rito romano no debe su existencia y menos su fuerza jurídica de ley a la bula. El rito romano restaurado y regulado por San Pío V es lo que en derecho canónico se conoce como costumbre inmemorial, y como tal ya estaba protegido y regulado antes de la sanción de la bula de 1570. La costumbre como derecho no escrito es introducida por los actos repetidos de la comunidad y por el consentimiento del legislador. Ella puede ser anulada por una costumbre contraria, por una ley anterior que se oponga a su introducción. Ninguno de estos dos supuestos tiene aplicación en lo referente al rito romano y lo legislado sobre él por la bula de San Pío V. También puede ser anulada por una ley posteriormente promulgada. Entonces, tres maneras de anular una costumbre: por una costumbre contraria, por una ley anterior que se oponga a su introducción o por una ley posteriormente promulgada contra ella. Pero al respecto es sentencia común entre los canonistas que si la costumbre es privilegiada o inmemorial, la ley general posterior no la abroga, salvo mención especial y formal de parte del legislador. Las cláusulas derogatorias generales en uso en los documentos pontificios y también las utilizadas en la Constitución Missale Romanum, tales como no obstante la costumbre,
o a pesar de cualquier costumbre, no derogan las costumbres inmemoriales, puesto que éstas representan el bien general y merecen el favor especial por parte del legislador. Por ello se las mantiene hasta tanto el legislador no las elimine con una declaración expresa y taxativa. Como la misa romana es una costumbre inmemorial, si debiera ser prohibida, el Papa que lo hiciera debería mencionar expresamente su prohibición. Ahora bien, Pablo VI, conociendo este argumento, podría haber mencionado y abolido expresamente la costumbre, pero no lo hizo. No lo hizo. Se plantea como objeción que la costumbre inmemorial pierde su estatus al ser regulada por la ley escrita. En este caso, el rito romano, al ser regulado por la bula Quo Primum Tempore, habría perdido el estatus de costumbre inmemorial. Es decir, en 1570, el rito romano habría perdido su estatus de costumbre inmemorial. Ya no sería costumbre inmemorial y entonces ya no se exigiría para su derogación o abrogación el ser mencionado expresamente. ¿Cómo responder? Siguiendo el consenso de los canonistas, si una costumbre inmemorial es también regulada por una ley escrita, la ley escrita, no reemplaza la costumbre, sino que se le agrega a la costumbre, de modo tal que la materia queda regulada por la costumbre precedente y por la subsiguiente ley escrita, sin abrogación de la costumbre que continúa regulando la materia. Por lo tanto, el rito romano tiene doble eficacia, doble vigor, doble fuerza, la costumbre inmemorial y la bula de San Pío V. El rito romano, al ser regulado por la bula Quo Primum Tempore, esta no reemplaza la costumbre, sino que se le agrega, de modo tal que la materia queda doblemente regulada por la costumbre precedente y por la subsiguiente ley escrita, la bula de San Pío V. Esto es en cuanto a la costumbre inmemorial. Y el segundo argumento fuerte que utilizamos es el privilegio inmemorial contenido en la bula de San Pío V. En su bula Quo Primum Tempore, San Pío V concedió a todo sacerdote el privilegio de celebrar el rito romano sin que pueda ser molestado. Vale la pena recordarlo, lo tienen estudiado bien en detalle en ese otro especial, pero bueno, he aquí el texto con algunas notas aclaratorias. Les leo el texto donde aparece este privilegio. Decía San Pío V en su bula: además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto también a perpetuidad de que en el futuro sigan por completo este misal, en la misa cantada o leída, y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Vamos a ir leyendo despacito y viendo las notas. Además, dice San Pío V, aquí comienza un acto nuevo del legislador. Después del mandato, del permiso, de la prohibición, ahora San Pío V concede un indulto. Además, por autoridad apostólica, la intervención manifiesta del más alto grado del ejercicio de su autoridad, autoritate apostólica. Quiere evidenciar al mismo tiempo la firmeza de su voluntad sobre este punto y la importancia de lo que va a decidir. Entonces, además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto. En latín, concedimus et indulgensemus. Es más que un permiso, es un indulto, con todas las consecuencias del derecho que se le sigue. San Pío V admite, como hemos visto, excepciones al uso preceptuado de su misal,
aquí a la obligación que impone, otorga para todos los casos y todos los tiempos un indulto que la favorece. Además, entonces, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal. En latín, postac omnino sequantur. El adverbio, omnino, no se refiere a las partes del misal, sino a su uso, el cual es declarado sin límite. Entonces, damos también concesión e indulto a perpetuidad de que en el futuro sigan por completo este misal. Sigan por completo este misal significa no las partes del misal, sino el uso. Es decir, seguir, poder utilizar por completo el misal. No son las partes del misal, sino el uso del misal. Y entonces, retomamos, además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal en la misa cantada o leída, y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente. Entonces, los verbos latinos possim et valiant distinguen claramente una simple facultad de un poder estable adquirido definitivamente, es decir, un derecho, de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente. En todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Hay una enumeración exhaustiva que toca sucesivamente el fuero interno, es decir, la conciencia, y el externo, los superiores. Entonces se puede utilizar a perpetuidad este misal libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Entonces vemos cómo a la costumbre inmemorial se le suma este privilegio. San Pío V concedió pues a todo sacerdote el privilegio de celebrar el rito romano a perpetuidad, de modo que tenga el derecho de usarlo válida, libre y lícitamente, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Su uso ha hecho de él un privilegio inmemorial que no es necesario probar. Para revocarlo no es suficiente una ley contraria, sino que es necesaria también, como en el caso de la costumbre, una referencia explícita dejándolo sin efecto. Por lo tanto, una ley que quisiese realmente revocar completamente, abrogar completamente el rito romano, tendría que abrogar la bula de San Pío V, abrogar la costumbre inmemorial y abrogar el privilegio. Como ello no ha ocurrido, el privilegio continúa vigente y puede ser aprovechado por cualquier sacerdote en su favor. Y es lo que han hecho tantos sacerdotes desde 1969 hasta el presente. Han recurrido a la bula de San Pío V, han recurrido a la costumbre inmemorial y han recurrido a este privilegio. Conclusión, con esto terminamos. En base a los argumentos que hemos expuesto respecto de la promulgación, la forma y el contenido de la Constitución Misale Romanum de Pablo VI, podemos afirmar que ella es ilícita, pues contraría la definición de ley, no cumple con las condiciones necesarias para ser una ley y su promulgación ha estado rodeada de graves irregularidades jurídicas. Incluso aunque fuese lícita, ella no abroga la bula Quo Primum Tempore, pues no menciona la ley que supondría abrogar, no deroga la bula Quo Primum Tempore, pues no señala clara y específicamente qué es lo que disminuye, restringe, atenúa o modifica en la legislación anterior, no abroga la bula Quo Primum Tempore,
pues no versa sobre una materia nueva ni cubre la misma extensión de materia que la legislación anterior. Y aunque fuera lícita y abrogase, derogase u obrogase la bula de quo primum tempore, el privilegio concedido por la bula de San Pío V seguiría en vigencia, pues él ha sido concedido a perpetuidad y agregado a la ley, permitiendo el uso del rito romano aun cuando fuese abrogada, derogada u obrogada la bula. Y aunque fuera lícita y abrogase, derogase u obrogase la bula quo primum tempore y su privilegio, el rito romano seguiría en vigencia y podría y debería ser utilizado por su estatus de costumbre inmemorial que sólo puede ser abrogado por medio de una mención expresa del nuevo acto legislativo, lo cual no ha sucedido. Gracias por seguirnos hasta aquí. Soy consciente de que esta materia es ardua, que es tediosa, pero era necesario que lo viésemos. Es importante leer el texto de este especial, eventualmente seguir la escucha con el texto para empaparse más de las dificultades que entraña toda esta materia desde el punto de vista canónico. Con los dos últimos especiales, el último y el de hoy, terminamos el análisis del Novus Ordo Missae desde el punto de vista canónico. Vamos a pasar, Dios mediante, en el próximo especial, para terminar con este tema de las leyes, el análisis de los dos indultos o insultos del año 84, del año 88 y el infame motu proprio, para pues después poder entrar tranquilamente en el análisis de algunos temas, algunos puntos, algunas cuestiones de índole teológico, dogmático. Entonces, el próximo especial vamos a ir espaciándolos, no vamos a hacer todos los jueves, sino cada 15 días. En el próximo especial, Dios mediante, estudiaremos los dos indultos del año 84-88 y el nefasto motu proprio de Benedicto XVI. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y esperamos encontrarlos en unos nuevos especiales.